Saludos amigos y buenos días, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez, que hoy está en un compromiso personal muy interesante de madrina de una organización. En algún momento ustedes van a conocer sobre ese asunto. Amigos, tenemos mucho de qué hablar. Primero, esa encuesta que señala a Jennifer González muy por encima del gobernador Pedro Pierluisi en caso de una primaria, pero también en el Partido Popular hay tres posiciones que están bien pegaditas en caso de que esa primaria se dé, ¿verdad?, para candidatos a la gobernación. Vamos a estar hablando con el senador Juan Zaragoza, que está en tercera posición, y vamos a ver qué opina sobre eso. Y como preside la Comisión de Hacienda, vamos a ver qué piensa de lo que, ¿verdad?, cómo va a fluir este proceso que ya, mi gente, ya se puede llenar la planilla. También vamos a estar hablando sobre la situación de armas, una posible flexibilización a la ley de armas en Puerto Rico en momentos en que vemos que se recrudece la violencia en el país. Hablaremos con Marina Narváez de Kilómetro Cero sobre ese asunto y también sobre las noticias y los números que han sacado en un estudio investigativo. Y vamos a hablar sobre los problemas grasos que están pasando las personas con discapacidad intelectual aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasaría si verdad, sus cuidadores fallecen? El compañero periodista investigativo José Carlos González va a estar con nosotros de Rayos X porque hizo una investigación excelente y queremos que usted conozca los resultados. Así que tenemos tela para cortar. Más adelante el panel de las mujeres va a estar con ustedes. Yo estoy en esta primera mitad del programa. Esto es Dígame la Verdad, que comienza ahora. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Nuevamente buenos días amigos, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez. Amigos, tenemos que hablar sobre esta encuesta. Estamos prácticamente a 2 años de las elecciones, pero ya se están calentando los motores para ver cómo tantean los políticos, si van a la gobernación, a la comisaría, van a la legislatura. Y hablamos de inmediato con el senador popular Juan Zaragoza. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias, senador, por estar con nosotros. ¿Qué le parece, verdad, en principio, a grosso modo, esta encuesta en cuanto a lo que toca al Partido Popular Democrático? Hay 3 candidaturas, incluyendo la suya, a la gobernación o la posible candidatura, ¿verdad? Que están reñiditas a 2 años de las elecciones. Pues mira, me parece muy interesante la encuesta. En nuestro caso, no nos sorprende porque nosotros llevamos un tiempo dándole duro a la calle, y me parece que de esos resultados, a pesar de que yo soy nuevo en la política, fíjate que de toda esa gente que está ahí, hay gente que lleva décadas en la política. Uh-huh. Personalmente llevo 2 años, pero la gente, he logrado un reconocimiento del nombre adicional al que ya traía, y además me parece que la gente valora el trabajo que estamos haciendo, manejando el presupuesto, ¿verdad? Y sirviendo como el interlocutor principal con la Junta de Control Fiscal. O sea, yo creo que siendo la situación económica y fiscal la más importante de los issues del país, pues la gente pues valora eso, que nosotros estemos metidos ahí de día a día trabajando con ese tema. ¿Está yendo usted pueblo por pueblo, barrio por barrio, o eso se hará más adelante durante la campaña electoral? No, eso hay que empezarlo desde ahora. Ahora pues estamos aprovechando una serie de reuniones que se están dando en los distritos, que he ido ya a varias, la semana pasada y lo que va de esta. He estado en Mayagüez, en Peñuela, en Río Grande, en Cataño, en San Juan, hoy voy para Yabucoa. Interesantísimo porque en todas la asistencia no baja de 100 personas. En Mayagüez habían 200 personas allí en el comité de partido. Pues estoy haciendo eso, pues simultáneamente ya había empezado a visitar los alcaldes, no tanto para buscar apoyo político, sino como parte de mi función, ¿verdad? Como senador, uh-huh. Y ocultando en qué medida los podía ayudar desde la Comisión de Hacienda, y pues participando en diferentes actividades políticas, sí, pero el ponerse los tenis tiene que ser desde temprano, no lo puedes dejar para el final. Claro, ¿verdad? Y estamos a 2 años, pero el Partido Popular tiene muchas asperezas que limar, ¿verdad? Y hay
diferentes versiones del porqué, de cómo se va a estar manejando el directorio, el mismo partido, estas candidaturas. ¿Usted cree que al final de todo va a llegar un partido unido al proceso electoral en 2024? ¿O esto no hay remedio? Sí, oye, lo que yo siento en la calle es que hay un cierto grado de ansiedad, de que vamos a dejar estos 2 años de conflictos atrás, vamos a organizarnos, vamos a hacer una tregua, vamos para adelante, vamos a unirnos. Y como te decía, en estas reuniones que he estado viendo en las pasadas semanas, mucha existencia, mucho entusiasmo, mucho positivismo de que vamos para adelante, vamos a ponernos a trabajar, vamos a organizar esto. Ahora está, pues obviamente, en manos de los líderes, pues, poder hacer eso que los populares nos piden. Pero yo sé que falta tiempo, ¿verdad? Y que cada uno va a estar haciendo su campaña por separado. Al final, y lo vimos en otras primarias de ambos partidos, por Partido Popular Democrático y Nuevo Progresista, que al final no se unieron en el cuatrienio pasado. Algunos, ¿verdad? De los que no prevalecieron en la primaria, eso podría pasar aquí también. Sí, en ese sentido, cada candidato tiene que hacerse responsable, especialmente del manejo de sus tropas. Porque en ese manejo es que surgen muchas fricciones, porque uno como candidato, uno pues regula lo que dice y lo que no dice, ¿verdad? Pero cuando va bajando en las tropas que tú tienes en diferentes sitios, pues es mucho más difícil de controlar y a veces esas tropas se ponen hostiles. Y entonces después cuando viene el evento electoral, viene la primaria, uno gana, pues no necesariamente hay animosidad en contra del candidato, pero sí hay unas cicatrices como resultado del tiroteo entre las tropas. Que si acá en Yabucoa aquel me dijo, yo le dije, que si en Maricao aquel me dijo, yo le dije, tú sabes, y esos son el tipo de cosas que hay que velar. A las tropas hay que contenerlas y decirle, bueno, hay que hacer el trabajo, pero no tiroteen porque después hay que recoger los muertos. Zaragoza, ¿qué es lo más que le preocupa actualmente del Partido Popular Democrático que deba resolverse de inmediato para que funcione, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, que tiene una base de partido mucho menor que el Partido Nuevo Progresista y de cara a esta supuesta alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y del PIB. Sí, yo te diría que lo más que me preocupa es que signifiquemos algo para la gente, ¿verdad? Que podamos buscarle un propósito al partido. Que Partido Popular, cuando tú se lo mencionas a la gente, los diferentes rangos demográficos, signifique algo. O sea, que tengamos un propósito, y para tener propósito hay que ser pertinente, y para ser pertinente hay que hacer propuestas concretas, consistentes. Y yo te diría que ese es el mayor reto, el que cuando a alguien se le pregunta, ¿y qué significa el Partido Popular? Pues yo asocio el Partido Popular con tal cosa, con trabajo, con progreso, con ahorro, con educación, ese es el reto. Wow. Ahora, digamos que usted gana la primaria a la gobernación por el Partido Popular Democrático. ¿Usted le gana a Jennifer González o le ganaría a Pedro Pierluisi? Porque en esa contienda la separación parece que es máxima, ¿verdad? Entre ellos dos, y la ponen ganando a Jennifer González, la comisionada residente. ¿Usted prevalecería ante cualquiera de ellos? Sí, yo estoy confiado que sí, yo estoy, seguro que sí. Porque a fin de cuentas, esto de lo que se trata es de tener las herramientas. Y el país lo que tiene que pensar es qué de diferente trae Jennifer González, qué traería ella diferente a la gobernación, ¿verdad? En términos de la gobernación de Jennifer, no es ella sola, es ella y su gente, ¿verdad? Esa gente, cuán diferente van a ser al equipo de trabajo de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y yo creo que yo tengo unas herramientas particulares que son útiles para la situación del país, ¿verdad? Cada cual tiene una caja de herramientas, pero hay momentos históricos del país que requieren diferentes tipos de herramientas. No es lo mismo un gobernador de tiempos comunes a un gobernador en un periodo de reconstrucción, al igual que, por ejemplo, no es lo mismo un presidente en época normal a un presidente en época de guerra, o un primer ministro, cógete Winston Churchill en Inglaterra.
¿verdad? O sea, pues ahora mismo, ¿qué se necesita para la reconstrucción? Unas herramientas particulares, conocimiento gerencial, enfocado en resultados, en métricas, dar seguimiento, convertirse uno en un gerente de proyectos a nivel macro, sin meterte en la microgerencia. Eso es lo que el país necesita. No necesita abogados, no necesita un administrador ahí. Oye, la mejor evidencia es la encuesta de ayer, que la gente, esta administración es la administración que más dinero tiene para correr el país desde Guaybana. Y mira lo que dice la encuesta de ayer. Sí, hay un grado de pesimismo brutal. La gente dice, pero es que no entiendo si hay chavos a dos manos. ¿Y qué pasa que aquí las cosas no mejoran? Hay incapacidad para ejecutar. de hecho, la pregunta es, ¿y esa capacidad para ejecutar la tiene, y esa experiencia la tiene Jennifer? Pues no. son abogados los dos. Sí. Pero senador, yo sé que ese sentir es el de muchas personas, ¿verdad? Usted fue secretario de Hacienda, usted preside la Comisión de Hacienda ahí en el Senado. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ese dinero que no se ha desembolsado en cierta medida, ¿verdad? Porque pues le tienen terror a la corrupción en Puerto Rico desde el gobierno federal. ¿Qué falta? ¿Por qué no se mueve la cosa? Bueno, yo te puedo dar dos contestaciones. La politiquera. ¿Qué falta de voluntad? Esa le encanta usarla a los políticos. Pero cuando tú dices que es falta de voluntad, tú estás diciendo que ellos son malos y nosotros somos buenos. O te puedo decir la otra, de que es mi diagnóstico como administrador. Ahí puede que haya voluntad en mayor o menor grado. Lo que no hay son herramientas. Como me decía el viejo mío, tú no puedes pedir pera a un palo de pana. ¿Verdad? O sea, es que no. O sea, la administración de un país en reconstrucción requiere unas herramientas. Es como, oye, en la literatura de la gerencia, hay lo que se llama el turnaround manager. En español, puertorriqueño sería un administrador de la virazón. Eso es todo una profesión, el turnaround manager. Los turnaround managers entran a empresas que están quebradas, que están chavadas, que están en crisis. O sea, dime cuál es la situación de la empresa, organización o país, y yo te voy a decir las herramientas que necesita el líder de ese país. Winston Churchill fue un excelente gobernante en época de guerra. En época de paz no fue tan bueno. Pues son herramientas diferentes. Y para gobernar en tiempos de reconstrucción, tú necesitas, tú no puedes ser un gobernador de lunes a viernes y de fotos inaugurando britas por ahí. Tú tienes que convertirte en un latiguero, una persona que está ahí encima de las cosas, haciendo que las cosas sucedan, y con una guillotina en la mano para que el que no las haga, picarle el pescuezo. Así es que se corren las cosas tienen que suceder. La gente los espera, porque es que literal, sí. sobre todo la situación con energía eléctrica, que aunque ahora genera y todo eso, no se ve movimiento casi. Ahora, exactamente, así mismo es. Sí. Finalmente, senador, no puedo dejarle ir porque usted preside la Comisión de Hacienda. Comenzó el proceso de planillas. Hay que someterla, esa es la responsabilidad de cada ciudadano. ¿Cómo usted espera que se dé ese proceso? Y huele que, ¿verdad?, que van a estar con varios proyectos para reformar lo contributivo en el país. Sí, digo, debe fluir bastante bien, ¿verdad? Ese proyecto de Suri que yo dejé comenzado ha seguido, ya llevan, yo lo empecé en el 16. Ya está por su séptimo año. O sea que ya Suri es una herramienta cada vez más madura y más con más agilidad. O sea que ese proceso de erradicación debe fluir bien. Hay chavos en cantidad en la cuenta de cheque, hay 8,000 millones de pesos. Wow. No hay 15 como cuando yo estaba. O sea que los reintegros van a fluir bien también. Y en cuanto a los proyectos, pues nosotros estamos aquí pendientes, ¿verdad? Que se erradique algo para la evaluación. Sí, vamos a estar pendientes. Se han hablado bastante, pero no han llegado todavía esos proyectos. No ha llegado nada todavía. Wow. Gracias, mi senador. Estaremos pendientes de esa contienda electoral que se va a poner caliente. Sabe cómo es la política en Puerto Rico y esas candidaturas hay que seguirlas siempre. Gracias, de verdad. Cómo no, a la orden siempre. Muchísimas gracias al senador Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático. Amigos, ya mismo vamos a estar hablando con Marimari sobre la situación de las armas, pero me acompaña ya aquí en el estudio el compañero periodista investigativo José Carlos González
González Sánchez. No, No, Sánchez, perdóname. No sé por qué te digo González. De Rayo X, que anoche me imagino que ustedes vieron el programa y vieron ese reportaje tan... Yo sé que estaba triste por la situación que viven las personas con discapacidad intelectual. Fue impresionante que lo tocaras. Trabajaste mucho el tema durante tiempo, me imagino, porque conocer a tanta gente. Llevamos 3 semanas trabajando este tema. Entrevistamos a más de 200 madres, muchísimos testimonios, muchísimas historias, y logramos e intentamos recoger un poco de todo ese sentir, intentando responder la pregunta de qué pasa con las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico cuando sus padres mueren. Y en eso se basó ese reportaje, esa investigación que trabajamos. Y de ahí sacaron tela para cortar, para levantar ese tema, porque es preocupante lo que salió anoche. Demasiado preocupante. Yo creo que salimos con más preguntas que respuestas. Son muchas madres, en este caso, que viven solas con sus hijos, que se sienten abandonadas por el Estado, y ante esa pregunta que se hacen a diario no hay muchas respuestas en el Estado, así que también salimos a la calle a buscar esas respuestas dentro de las instituciones que hay disponibles para las personas con discapacidad intelectual y en el mismo gobierno. Así que sí, todavía estamos esperando la respuesta oficial del gobierno, que no sé si vieron el programa anoche. Teníamos esas 2 sillas vacías, pero pues eran espera del Departamento de la Familia y el Departamento de Salud, que hacemos el llamado nuevamente para que pues nos den esa entrevista el próximo martes, y le respondan, no a nosotros, sino le respondan a todas esas madres que tuvieron la valentía de escribirnos sus testimonios, y a todas las madres de esas más de 300,000 personas con discapacidad intelectual que viven en Puerto Rico. Bien triste. Amigos, ustedes no se pueden ir porque vamos a hablar en detalle de qué es lo que pasa en estas personas, casos que ustedes se van a acordar porque vieron uno que fue bien doloroso, el de la joven, la señora con síndrome Down, cuya madre falleció, y ella pues se quedó, ella no entendía, ¿verdad?, la situación. Eso sí que fue chocante. Para mí, de las cosas más impactantes, esto ocurrió el 1 de diciembre, con eso comenzamos nuestra historia, con eso es que surge esta inquietud de qué pasa con las personas con discapacidad intelectual, y nuestra historia comenzamos dando la actualización a qué sucedió con esta mujer con síndrome Down y dónde está ahora mismo. De eso hablamos en breve. Vamos a hablar de inmediato, ¿verdad? Porque tenemos que conversar sobre un tema también preocupante, que es la violencia en Puerto Rico. Duele mucho ver la cantidad de asesinatos, la cantidad de armas ilegales en las calles, la cantidad de violencia que se vive en el país en medio de una discusión para tal vez flexibilizar un poco la ley de armas en Puerto Rico. Y de Kilómetro Cero nos acompaña Marimarina Narváez. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sé que ustedes, pude leer parte de la ponencia sobre esto. Quiero que me explique este proyecto de ley, ¿qué es lo que flexibiliza en medio de una crisis de violencia que existe en Puerto Rico? Sí, el proyecto propone una serie de medidas para flexibilizar la ley de armas en Puerto Rico. Y a nosotros nos preocupa por muchísimas razones, ¿verdad? Por varias razones, pero una de ellas creo que es evidente, ¿verdad? Y es que es como si tratáramos de calcar precisamente los elementos más conflictivos de la cultura americana. En Estados Unidos existen 120 armas por cada 100 habitantes, o sea, hay más armas que habitantes. En Puerto Rico existen alrededor de 13 armas por cada 100 habitantes. Y aún así, esto el estimado incluye las armas ilegales. Y aún así, la impresión, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico es que hay un montón de armas, pero jamás hay la cantidad que hay en Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el beneficio de querer reproducir lo peor de la cultura americana? Porque Estados Unidos es una anomalía a nivel mundial en términos de su violencia y de la posesión de armas. Es una anomalía en el mundo industrializado. No existe un país con mayor violencia, por ejemplo, policial, que Estados Unidos. Entonces, en nuestro caso, aquí en Puerto Rico, sí, es como, a pesar de que hay menos personas armadas, por ejemplo, la policía, cuando interviene a la gente, tiende a creer que todo el mundo está armado.
Y por eso es que 43% de las personas que la policía ha matado en los últimos 8 años no han portado un arma de fuego. O sea, casi la mitad de las personas que la policía termina matando en ejercicios de uso de fuerza no portaban un arma de fuego, lo cual, ¿verdad? Tienes que cuestionarte cuál es la proporcionalidad en cada uno de esos casos a la hora de utilizar el arma de fuego. Y nos preocupa que más armas en Puerto Rico lo que puede lograr, entre otras cosas, es que precisamente la policía, que ya de por sí piensa erróneamente que todo el mundo está armado, pues con más razón van a pensar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eso es solo una de nuestras preocupaciones. Sí, sé que tiene otra, pero sobre esa, Narváez, por eso es que la policía tiene un monitor. Y con todo eso las situaciones siguen pasando, ¿verdad? Por violaciones a derechos humanos, por estas reacciones, no sé si es falta de adiestramiento o de entrenamiento, pero como que no merma esa situación con algunos policías, tengo que aclarar, algunos policías, porque no son todos. Con la institución. Y en este caso quieren, parte de la flexibilización de la ley que propone, es que, por ejemplo, los policías puedan andar no con una, sino con 2 armas, incluso en su tiempo libre cuando están francos de servicio. Mire, hasta el Departamento de Seguridad Pública se está oponiendo a esto. Wow. ¿Verdad? Es difícil entender cuál es la lógica de esta propuesta en un país que precisamente, ¿verdad?, sufre de una violencia rampante día a día, que está muy preocupado por la cantidad de armas que supuestamente hay en la calle, y como le estoy diciendo, no existe la cantidad que hay en Estados Unidos. Entonces debíamos estar pensando en lo contrario, ¿no?, en cómo restringir el uso de las armas. En el caso de los feminicidios, también nos preocupa, y lo decimos en la ponencia, el 58% de los feminicidios, o sea, más de la mitad, son con armas de fuego. Entonces, las armas de fuego en las casas no protegen a las mujeres. Eso es evidente. Eso ya debía ser un principio, ¿verdad?, de la política pública para manejar el tema de los feminicidios que tanto preocupa a este país, que hay un feminicidio cada 7 días. Entonces, ¿cuál es la lógica? Beneficiar a Codepola, beneficiar a una organización que tiene un problema legal porque no ha cumplido con la distancia requerida de las armerías de las escuelas, porque este proyecto también propone reducir esa distancia de las armerías y de los sitios estos donde van a practicar los polígonos esos de tiro, sí, de las escuelas. Exactamente, lo reduce de 1 milla a 300 metros, algo así. Wow. Además, Narváez, de hecho, hoy sale una nota en Noticel del compañero Leoncio Pineda sobre un estudio de Inside Crime que establece que en Puerto Rico se registran 17.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, que para una isla tan pequeña y con 3 millones de habitantes es muchísimo. Esta situación de flexibilización, además de afectar esa parte que nos comenta de la policía, ustedes tienen otro punto por el que se oponen. Sobre la realidad, bueno, yo no sé si la flexibilización va a erradicar un poco las armas ilegales en las calles, pero el hecho de que haya muchas más armas, ¿verdad? Y problemas de salud mental, como hemos visto recientemente en discusiones, la gente termina a tiros. Definitivamente, el asunto de los homicidios es central, ¿verdad? Uh-huh. Y en Puerto Rico eso es un grave problema que definitivamente no sé bajo qué lógica se puede resolver flexibilizando el acceso a las armas de fuego. Por el contrario, mientras más armas de fuego haya, más peligro habrá. Ayer mismo o antier tirotearon una madre y una niña en un lugar porque sí, sin razón, sin justificación alguna. Y ni hablar, ¿verdad?, de todo esto de los tiroteos, que eso no es de los, quiero decir, los active shooters, ¿cómo se llama eso? En Estados Unidos nosotros no queremos que eso ocurra en Puerto Rico, ¿verdad? Claro. Pero esto de flexibilizar el acceso a las armas es también crear una cultura
de ¿verdad? De que portar armas es algo bueno, que es uno de los problemas que ocurre en Estados Unidos. Entonces, correcto, si no queremos heredar un problema que no es nuestro, ¿por qué queremos, ¿verdad? Sí. Reproducir esa cultura y en nuestro país? En Estados Unidos también, y lo decimos en la ponencia, aquellos estados donde las armas están más restringidas, como Nueva York, tienen muchísimas menos homicidios y tienen muchísimas menos muertes por uso de fuerza policial también. Es así. Se me acabó el tiempo, pero estamos pendientes de este proyecto de ley. Seguiremos hablando con ustedes sobre esto. En Kilómetro Cero los pueden buscar. Marimari Narváez, mil gracias de verdad por levantar la voz sobre este asunto. Gracias a ustedes. Buenos días, Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más de Dígame la Verdad. Regresamos, amigos, en Dígame la Verdad. Hemos discutido la situación de la encuesta con el senador popular Juan Zaragoza, que lo pone tercero en la candidatura a la gobernación. Si es que se oficializan todas estas candidaturas en lo que queda de proceso electoral, ya son 2 años. Ustedes saben que aquí la política dura en cantidad. Yo pienso que nunca termina en los 4 años, pero bueno. También hablamos sobre la encuesta en cuanto al PNP, que pone a la comisionada residente muy por encima del gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a ver qué sucede con esa contienda. Es la encuesta del Nuevo Día. También estuvimos hablando, y me disculpan, sobre la situación con las armas, la violencia y un proyecto de ley que busca flexibilizar la posesión, ¿verdad?, la tenencia de un arma de fuego en momentos en que Puerto Rico está sufriendo una crisis de violencia bastante fuerte. Y ahora hablamos de otro problema social que nos parece bien importante discutir para que todos tratemos de dar la mano, nos sensibilicemos con el tema y las agencias correspondientes, ¿verdad? Primero, que contesten sobre el asunto y segundo, que metan mano y ayuden a las personas con discapacidad intelectual. Nos acompaña el compañero periodista investigativo de Rayos X, José Carlos Sánchez. Perdón, es que yo no sé por qué me levanté hoy con González. Compañero, hablábamos de que investigaste durante 3 semanas, entrevistaron a sobre 200 personas y esto les causó más preguntas que contestaciones, más ¿verdad? Más preguntas que respuestas. Estuvimos dentro de ese ejercicio de investigar. No sé si recuerdan este caso, el 1 de diciembre, que nos levantamos todos con esta noticia de esta madre, esta anciana de 84 años, que encuentran muerta en una casa en Cupey. Y junto a ella se encontraba su hija con síndrome de Down. Ya habían pasado más de 6 días desde que esta anciana había muerto y sus vecinos no se habían percatado. Se dieron cuenta por el olor que estaba saliendo de la casa y la anciana estaba básicamente en estado de descomposición. Cuando abrieron las puertas de la casa se encontraron con esta mujer de 54 años con síndrome de Down, que lo único que le dijo a la policía en aquel momento era que tenía hambre y que mamá no se levantaba para darle de comer. Las vecinas, yo estuve caminando por allí en la comunidad, fui 2 veces a buscar pues testimonios de algunos vecinos que no quisieron salir en cámara, pero sí me hablaban de que esta Norma era una mujer que siempre se la pasaba junto a su hija encerrada, vivían solas. Norma siempre sobreprotegió a su hija, así que en ese ejercicio pues ellas siempre estaban encerradas. Mucha gente ni sabía el nombre de la hija con síndrome de Down. Y este caso particularmente pues abrió esta pregunta en redes sociales y muchas madres de qué va a pasar con mi hijo o con mi hija cuando yo no esté. Y qué respuesta y qué alternativas tiene el Estado. Y de ese momento surgió este interés en nosotros en Rayos X de salir a investigar. Así que este año comenzamos con esa encomienda y salimos en busca de respuestas a este tema y entrevistamos a muchas madres. Así que yo quiero que si pueden poner un poquitito de reportaje partiendo de lo que le mencioné de Norma, claro, para que vean que esto no es un caso aislado y que se trata de la historia de muchas personas aquí en Puerto Rico. Vamos a escuchar y entonces lo discutimos chévere. Perfecto. Aunque pudiéramos pensar que esta escena en Cupey se trata de un caso aislado, la realidad es que el desenlace de Norma es la pesadilla de miles de madres con hijos con diversidad funcional en Puerto Rico. Todas las noches lo pienso, cuando la veo al lado mío, y pienso, ¿quién va a estar, el día que yo no esté, quién va a ocupar este sitio?
y cómo ella se sentirá. Ella es todo. Su nombre es Nidia Hernández. Tiene 85 años y desde este hogar ha dedicado toda su vida a la crianza de su hija Nilmari, de 47 años, y quien padece de retraso mental. En el 2002 enviudó y desde ese momento solo han sido ellas. Todo paso que yo doy en esta casa, ella está detrás de mí. Y no me ve y se desespera. El miedo de qué va a pasar con su hija cuando no esté la persigue a diario. Llámenme a menudo para que sepan que yo estoy viva. Porque miren lo que pasó en este caso. Y si a mí me pasa, mi hija pasará peor. Mi hija, es que no me quiero ni pensar. Cuando yo leí, cuando vi eso, ¿qué va a ser de ella el día que yo no esté? Esa es mi pregunta. Y quisiera tener una contestación, pero no la tengo. Ginette Morales tiene una hija con síndrome de Down y autismo de 18 años. Y Joyce Dávila cuida de su hija con autismo severo de 23 años. A ambas, la muerte de Norma Ramos también le hizo aumentar una angustia con la que siempre han vivido. Yo me vi ahí. Yo soy madre soltera y en el mundo de mi hija existe solamente esta servidora y lo que han sido sus especialistas, sus maestras. Lo primero que yo pensé, así mismo me va a pasar a mí. Me va a encontrar por la peste, literalmente. Qué fuerte. Escuchaban el audio de reportaje del compañero José Carlos Sánchez de Rayos X en Telemundo, para aclarar verdad, y gracias a compañero y a Telemundo por permitirnos pasarlo, para darle crédito. Y me parece importante volver a escuchar estas voces para que la gente entienda que este caso que ocurrió en diciembre en Cupey no se trata de un caso aislado. Esto es algo que está sucediendo y es el temor que tienen muchísimas madres en sus casas con hijos con discapacidad intelectual y diversidad funcional en general. Tenemos muchas madres viviendo solas con sus hijos en sus hogares y pidiendo ayuda, pero según según los 200 testimonios que tenemos, muchas de ellas se sienten solas y abandonadas por el Estado porque han pedido ayuda, porque han pedido recursos o porque han tenido que luchar. Los pocos recursos que tienen sus hijos los han tenido que luchar y pues si esto es ahora, ellas no saben qué va a suceder cuando ellas no estén. Y que muchas de ellas no tienen ese, ¿cómo se llama eso? Como un círculo un support group, un círculo de apoyo que uno pueda decir, bueno, fallezco yo, esta persona se va a encargar. A veces no tienen esas familiares, o son personas ya mayores también, no tienen más hijos que puedan ayudar a sus hermanos. Es una cadena de lo que puede ocurrir cuando esa persona falte. Y algo que me estuvo súper curioso dentro de la investigación, y esta cita me la dio una de las madres, me dice, antes las familias eran de 11 hijos, 10 hijos, tú tenías, ¿cuántos? 6 hermanos, 7 hermanos, 8 hermanos, y pues si uno de tus hermanos tenía discapacidad intelectual, alguno de ellos se hacía cargo, pero ahora estamos viendo cómo ese núcleo familiar es más pequeño, y vemos muchas madres solas con sus hijos. Así que estamos planteando un problema hoy con la realidad que vive esta generación, que son familias con grandes, y aún así se está viviendo este problema. Imagínense lo que puede ocurrir en varios años cuando estas familias, estas madres con sus hijos solas comiencen a envejecer y sus hijos pues se queden a la merced del Estado. Y el problema es que el Estado, primero, no te dieron la entrevista, ayer estuvieron las sillas vacías, ¿verdad?, para contestar a ver qué se puede hacer sobre este tema. Pero esto viene de atrás, porque ellos no sufren, en este caso es qué va a pasar cuando yo muera, pero es que desde el principio, desde que son niños, bebés, estudiantes, es tan duro para estas familias conseguir ayuda. Y lo vemos planteado en los testimonios de las cientos de madres que nos escribieron. Muchas de ellas han entrado en demandas con el Departamento de Educación para que sus hijos puedan tener acceso a una educación que por ley le corresponde, que en este caso lo que exigen es terapia o le exigen acompañamiento, y el Departamento de Educación en muchas ocasiones no está preparado para darle ese tipo de servicio, y muchas de ellas tienen que pasar toda una vida luchando contra el sistema para darle educación, para luego cuando llegan a los 21 años, y esto nos lo dijo Ginette Morales dentro de la entrevista,
cuando llegan a los 21 años desaparecen. Porque ayer dimos este dato, y es que el Departamento de Salud, por ley, le corresponde crear programas para las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Sin embargo, dentro de ese último informe que publicó el Monitor Federal, que ya mismo hablamos de eso, hablan de que el Departamento de Salud solo le ofrece servicio a 647 personas a través de sus programas. Pero el instituto, toda la isla. En toda la isla. Pero el Instituto Psicopedagógico nos habla de que un estudio reciente que ellos están próximos a publicar y que pagaron de manera privada, nos habla de que hay más de 300,000 personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Así que... y son 600, ¿cómo fue? 600... ¿Algo? El Departamento de Salud le ofrece servicio a través de sus programas a 647 personas. Esto es a través de los programas de vivienda asistida, tiene 64 hogares comunitarios, igual que esos hogares comunitarios lo que caben son 6 personas por cada uno de estos hogares. Tienen personas en algunas instituciones y tienen también personas en sus centros de transición de servicios transicionales. Estos son centros que le dan atención diurna a las personas con discapacidad intelectual. Ellos tienen 7 centros a través de toda la isla. Pero cuando tú sumas y se suma dentro de esas tablas que presentan en ese informe del Monitor Federal, pues da 647 personas que se les da servicio a través de los programas. ¿Y una población de? 300,000 personas, según ese estudio del Instituto Psicopedagógico. Así que levanta una preocupación súper gigante. El Departamento de Salud en muchas ocasiones pues ha mencionado que se sienten complacidos o que están dando el máximo para esta población. Sin embargo, este último informe del Monitor Federal hace referencia a que este es el año que más se ha cumplido con lo que exige esa demanda federal que se dio desde el 1999. Así que desde el 1999 hasta el momento, el gobierno de Puerto Rico solo ha cumplido con un 34% de lo que establecía esa demanda federal en aquel momento, que no es otra cosa que servicios a las personas con discapacidad intelectual y devolverle esos derechos constitucionales que tiene esta comunidad. Solo se ha podido cumplir con un 34% de lo que establece esa demanda. O sea, han pasado 24 años y según este último informe, este ha sido el mejor año. Pero cuando nosotros nos dimos a la tarea de investigar también y de hacer llamadas a los diferentes centros, hablamos con personas dueñas de hogares comunitarios, también hablamos con las personas de los centros, nos adentramos en los institutos. La realidad es que este %, o sea, a ojos de lo que pudimos ver, baja muchísimo a lo que ellos están alardeando. Cuando uno va a la calle, ahí es que uno sabe lo que hay. Uno de los datos más importantes y creo que es importante también para hacerle un llamado al Departamento de la Familia, cuando fuimos al Instituto Psicopedagógico, vimos todos los servicios que allí ofrecen, y dentro de esa visita que le hicimos, vimos todo. El instituto creo que es de las únicas instituciones que hay aquí en Puerto Rico con todos los servicios que se da allí. Sin embargo, ellos reciben personas del Departamento de Salud y del Departamento de la Familia, pero no han recibido personas del Departamento de la Familia y no están recibiendo estos casos porque el Departamento de la Familia le debe $700,000 al Instituto Psicopedagógico, y esta es una institución privada, una organización sin fines de lucro que se nutre de estos fondos y necesita estos fondos para poder funcionar. Así que de las pocas alternativas que hay ahora mismo dentro del gobierno, vemos en Puerto Rico para esta comunidad, vemos como el mismo gobierno les imposibilita su funcionamiento a través de deuda y de burocracia. No le pagan, Así que al Departamento de la Familia, una invitación a que por favor le paguen a ese instituto para poder que ellos puedan seguir brindando este servicio. Eso es así. Tenemos que hacer la pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de este tema, de alguna propuesta para que la gente, ¿verdad?, también se una y seamos solidarios con esta población y con sus familiares, que es lo más importante. Amigos, hacemos la pausa y regresamos con más de Dígame la Verdad. Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González, hoy en sustitución de la compañera Mili Méndez, que se reintegra mañana a estar con ustedes. Me acompaña el compañero periodista investigativo de Rayos X, José Carlos Sánchez, con esta investigación de lo que pasa con las personas de la población de 300,000, estimado, ¿verdad?, de 300,000 personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico y la carencia de servicios para muchos de ellos.
Hablábamos sobre el Departamento de la Familia, a ver si les paga allá al Instituto Psicopedagógico, que tiene una deuda de $700,000 a una organización sin fines de lucro. Pero también esto le afecta tanto a familia, a salud. Yo creo que hay, no sé si, como han cambiado tantas las cosas en gobierno, había un procurador de personas con impedimentos, ¿verdad?, que agrupaba todo. No sé si se existe. Sí, pero... existe. También pedimos entrevista. Hubo un inconveniente que no nos pudieron dar la entrevista. Ese procurador cambió hace poco, hace un mes. Okay. Así que la respuesta que nos dieron de parte del procurador cuando solicitamos entrevista, ayer mismo nos volvieron a llamar, que no pudieron darnos la entrevista porque había una confusión por el cambio de personas dentro del puesto. Okay. Así que pues la persona nueva estaba a la disposición de atendernos, pero pues no podía en estos días, okay. Básicamente. Pero también quiero aclarar que pues estuvimos haciendo las gestiones con el Departamento de la Familia desde hace 3 semanas atrás. Sus oficiales de prensa sí nos respondían a los mensajes. En muchas ocasiones pues nos proveyeron datos, nos proveyeron el dato de las 584 personas que hay con discapacidad intelectual bajo la custodia del Departamento de la Familia. Sin embargo, cada vez que le pedíamos entrevista, pues no había respuesta positiva. Algunas de las respuestas era, mira, tenemos otros casos que van a estar en cobertura, y otra respuesta, mira, lamentablemente no hemos conseguido algún recurso. Ellos sí estuvieron respondiendo a las preguntas, pero o estaban haciendo su gestión y nadie en el Departamento de la Familia quería responder, o no estaban preparados, o realmente no tenían el tiempo, pero nos hace pues dudar un montón. Lo que sí, quiero aprovechar el momento para abrirle la invitación al Departamento de la Familia a que el próximo martes estén con nosotros y les respondan a todas estas madres y todas estas dudas que surgen después de esta investigación, y también al Departamento de Salud, que hasta ayer a las 6 de la tarde iba a estar con nosotros Marilu Cintrón, secretaria auxiliar del Departamento de Salud, pero a las 6 de la tarde pues nos cancelaron por algún inconveniente que hubo, pero también estuvimos 2 semanas con anticipación pidiendo entrevistas, pidiendo información. Nos enviaron unos documentos, pero ya esa información que teníamos, que nos enviaron esos documentos ayer como una respuesta a lo que estábamos investigando, ya lo teníamos porque existe un documento del Monitor Federal que tiene toda esta información. Así que al Departamento de Salud igualmente le extendemos la invitación para que estén con nosotros el próximo martes a las 10 de la noche para responder no nuestras preguntas, sino las de esas miles de madres que están exigiendo. Y es bien duro porque hay organizaciones sin fines de lucro que tratan de ayudar. Sin el apoyo gubernamental, ¿verdad?, de fondos o de los donativos que uno da, no pueden operar. Pero también hay lugares del gobierno que están en carencia también. Me comentaba fuera del aire y quiero que le expliques a los amigos radioescuchas. Pues el gobierno tiene programas a través del Departamento de Salud para las personas con discapacidad intelectual. Nosotros salimos en búsqueda de estos programas porque muchos padres nos hablaban de ellos y nos decían, mira, es que el Departamento de Salud tiene algunos programas, pero es imposible entrar a ellos. Y nos adentramos en los centros de servicios transicionales para las personas con discapacidad intelectual. Ellos tienen 7 centros. Estos son centros de servicios diurnos para estas personas y para esta comunidad, y normalmente estos centros donde el padre deja al hijo durante el día para poder hacer también sus diligencias, este proceso de respiro, y se supone que a través de estos centros hayan terapia, les ayuden, etcétera. Nosotros tuvimos la confidencia de varios empleados y ex empleados donde particularmente nos mencionaban que las compras no estaban llegando a estos centros y que llevaban meses sin recibir compras. Entre los mismos centros se estaban compartiendo las compras que tenían. Era como que si en el centro de Río Grande necesitaban carne, le llamaban al otro, etcétera. Pero también llevaban ocasiones en donde los empleados tenían que poner o tienen que poner de su dinero para comprar la comida o para comprar los materiales que se iban a estar utilizando durante el día. Particularmente el centro de Río Grande queda en la parte de atrás de un hospital, de una sala de emergencia. Este centro, los mismos empleados lo pintaron con su dinero, con brochas que ellos compraron y con todos los recursos que ellos compraron, los materiales que hay adentro igualmente. Muchos de ellos han sido porque los mismos empleados ponen dinero y lo compran junto a algunos padres que se han unido en la gestión. Lo mismo con la comida y hasta el papel de baño. Tienen que llevarlos porque no están llegando las compras. La excusa que le daban a estas personas es que no estaban llegando las compras porque no se habían adjudicado las subastas y hay un problema con la subasta.
Nosotros también llamamos a nivel central, pero nos enviaban a la oficina de prensa, así que tampoco pudimos tener respuesta de esta denuncia, pero sí lo confirmamos con madres de hijos de estos varios centros, y lo confirmamos también con empleados y ex empleados que obviamente no quisieron identificarse, y algunas de las madres lo que nos mencionaban era, mira, yo no me atrevo a hablarte porque yo me siento privilegiada de que mi hijo esté recibiendo este servicio, y ya yo tengo, una de las madres, ya yo tengo casi 70 años, y si a mí me pasa algo, yo sé que mis hijos ya están dentro del programa y ellos tienen que cubrirlo, pero si yo me pongo a hablar, tengo miedo de que me lo saquen o que tomen represalias con ellos. Así que tuvimos varias confirmaciones de este asunto, y también pues levanta nuestra preocupación de si hay $40 millones en un presupuesto bastante grande para esta población. Vemos estos programas que están existiendo, pero no están dando abasto. Otra cosa es que hay tantas y tantas personas que los centros ya se están quedando pequeños para ellos. Así que las personas iban los 5 días de la semana, pero ahora les redujeron a los participantes en muchos de estos centros a 2 días a la semana, 1 día a la semana, etcétera. Así que ¿Para tratar de atender más gente o es por carencia de porque ya los que tienen no caben dentro de los espacios, y los espacios son bastante pequeños. En el centro de Río Grande particularmente, como te mencioné, queda en la parte atrás de un hospital. La única parte de área verde, de respiro, es un gazebo que queda al lado de los motores de aire acondicionado del mismo hospital, y del otro lado tienen zafacones con desechos biomédicos, que también es un peligro. Así que los participantes básicamente no salen del edificio. Los mismos empleados con su propio dinero tuvieron que pintar las áreas, una pared, recreando como si fuera un área verde y como si fuera un árbol, para cuando estos participantes caigan en crisis, que a nivel clínico la recomendación es llevarlo a áreas verdes, pues puedan tener ese espacio. Pero todo ha sido iniciativa de los mismos empleados, y teniendo un presupuesto gigante, teniendo una oficina, un monitor federal que se supone que esté pendiente a estos asuntos. ¿Dónde están las compras de estos centros? Eso es una emergencia, porque estamos hablando de comida, entre otras cosas, ¿verdad? Pero de la comida de estas personas. Y que este es el único espacio que tienen estos padres para respirar, para dejar a sus hijos, para ellos poder hacer sus cosas. Muchas de estas madres ni siquiera pueden ir a sus citas médicas porque tienen que estar todo el día pendientes a sus hijos, porque sus hijos son totalmente dependientes de ellas. Y las únicas oportunidades, las pocas que logran acceder a estos recursos, también están teniendo estas dificultades y este miedo de no sé qué está sucediendo en los centros. Y hay que resaltar, los empleados de estos centros dan el máximo. Ellos, una de las personas que tuvimos la oportunidad de hablar, renunció precisamente porque ya decía, me estoy gastando mi sueldo pagando entre los compañeros, pagando comida, etcétera, y yo amo este trabajo, pero tengo que buscar otra alternativa. Pero hacen todo lo posible para poder ayudar a esta comunidad. Finalmente, porque ya mismo nos despedimos y viene el panel de las mujeres, pero entonces vamos a esperar a ver la reacción la semana que viene a las 10 de la noche en Rayos X, pero además de pagarle las deudas que tienen, las subastas y eso, hay 7 centros alrededor de la isla no dan abasto. Imagínese que usted vive en Yauco, tenga que viajar con 70 años a llevar a su hijo a Ponce todos los días durante el día para usted liberarse un poquito. Es muy difícil, así que hay que ampliar eso. Hay otros 60 y pico que me dijiste que son... Hay 64 hogares comunitarios que también administra el Departamento de Salud. No necesariamente que los administra, son privados, pero el Departamento de Salud les paga a estos centros. Pero en estos centros solamente, estos centros son para personas, nocturnos. Aquí las personas son viviendas comunitarias para esta comunidad de personas con discapacidad intelectual. Pero primero, los 64 no están dando abasto. Segundo, hay un problema también de pago. Se le está pagando solamente $8.50 a los empleados que trabajan allí. Así que pues hablamos con varias personas dueñas de estos centros y nos dicen, mira, el Departamento de Salud es una de las luchas que tenemos porque la gente no nos quiere trabajar. Y a $8.50 la hora nadie va a querer trabajar, y es una comunidad que necesita apoyo, que tiene que tener una persona 24/7 allí dentro de los centros. Así que uno de los miedos más grandes es si puede aguantar esto con este salario. Esas organizaciones, exacto. Estas básicamente empresas privadas, porque son empresas privadas, algunas sin fines de lucro, las que están administrando estos centros. Y había un problema hasta hace unos meses de pago también con estos centros. Supuestamente ya en los pasados meses mejoró el pago de parte del Departamento de Salud hacia estos centros, pero también es un miedo que tienen muchas de estas personas de que se vuelva a repetir el problema de no recibo el pago, si no recibo el pago no puedo dar el servicio.
Es increíble, de verdad. José Carlos, gracias, de verdad. La gente pendiente está en telemundopr.com los reportajes, son 2 por lo menos. Son 2 y en las redes también de Rayos X. Y el martes vamos a ver qué pasa, a las 10 de la noche, a ver el si martes dan esperamos esa el entrevista. Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Y sobre todo quiero agradecerle a todas las madres que tuvieron esa valentía de escribirnos y de participar dentro de esta investigación que estuvimos realizando. Muchas gracias, muchas felicidades por ese excelente trabajo tuyo, de los compañeros, y estaremos pendientes. Amigos, tengo que despedirme yo, ¿verdad?, de esta sección del programa. Eda López va a estar con el panel de mujeres. Yo me despido hasta la próxima. Soy Luis Alberto González. Dígame la verdad continúa ya mismito. Muy buenos días a nuestra radioaudiencia aquí en Radio Isla. Le habla Eda López Serrano. Hoy en sustitución de la querida Mili Méndez, a quien le agradezco inmensamente la confianza para delegarme la conducción de este panel. En el día de hoy, en el panel de mujeres, tenemos a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen. Buenos días, Eda. Buenos días a todos los que nos escuchan y a las demás panelistas. Aquí estamos listas para hablar sobre los temas de hoy. Un abrazo. Pues muchas gracias, un abrazo para ti. Entonces, hoy sustituyéndome a mí y sustituyendo a la compañera Marilis Pagán, tenemos a 2 panelistas también. Buenos días, Adriana Gutiérrez, secretaria de Asuntos de las Mujeres y Género del PIB. Buenos días, Eda. Para mí es un honor estar aquí en el programa. Y además tenemos a la doctora Marí Ramos Rosado, quien la conoce mucha gente como Mari Calabó, quien viene también sustituyéndome a mí en este caso. Buenos días, Marí, ¿cómo estás? Buenos días a tus panelistas y al público Radio Escucha. Bueno, durante esta semana hemos tenido algunas noticias diferentes, unas buenas, otras no tan buenas, y quería comenzar con una noticia que para mí resulta positiva, y es que ayer el Departamento de Educación y el gobierno anunciaron que hoy comienza la implantación de un proyecto para estimular la lectura y la comprensión de lectura para estudiantes desde kinder hasta 3er grado, luego de que se descubriera que nuestro estudiantado tiene un gran rezago en estas materias. Así que si Roberto me puede ayudar poniendo un extracto de la entrevista que le hizo hoy Julio Rivera Saniel al señor Ángel Toledo, subsecretario a cargo de esto en el Departamento de Educación. Claro, mira, las lecturas están asociadas a los temas del calendario escolar. O sea, mira que durante el mes de marzo, para poner un ejemplo, se celebra el mes y la semana de la afrodescendencia. Pues uno de los temas que se van a seleccionar son precisamente lecturas que se relacionen con esa actividad que también se está llevando a cabo desde el departamento. Así que son lecturas variadas que no se ciñen a un tema en particular. Pues quizás vamos a por ejemplo, este mes que estamos trabajando el mes de la salud, pues van a haber lecturas sobre salud, pero no es que el mes entero se dedica exclusivamente a ese tema. Las lecturas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular. Es decir,
se celebran solo en fechas, por ejemplo, el mes de marzo, porque es la abolición de la esclavitud, pero yo sigo insistiendo en que el sistema público de enseñanza tiene que hacer un currículo completo antirracista desde los grados primarios hasta los grados universitarios, porque todavía esta fecha, por ejemplo, mis estudiantes del curso de la Mujer Negra que yo doy en la UPR me dicen que están oyendo por primera vez de unas lecturas de literatura puertorriqueña y el tema racial en esa clase. Y yo entiendo que debe estimularse la iniciativa, igual que la educación de género también, tiene que ser completamente interseccional, lo de género y raza, y que se hace de los grados primarios. O sea, que no puede ser eventualista, no puede ser una cosa porque es la fecha internacional de la mujer trabajadora, el 8 de marzo, porque es el día 22 de marzo de la abolición de la esclavitud. Debe ser algo que esté estipulado, ya reglamentado todo el año, con un currículo políticamente organizado. Claro. Adriana, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Pues mira, yo estoy un poco por la línea que acaba de tocar la compañera. Yo creo que es una buena iniciativa, ¿verdad? No creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Es importante que en la noticia se resalta que para el 2021 el 11% del estudiantado en escuelas públicas solamente dio un grado bueno o de excelencia a nivel académico en las asignaturas de español, en comprensión de lectura y eso. Eso es algo preocupante. Y esta iniciativa, pues por supuesto que parece una buena iniciativa. Ahora bien, a mí me parece que también, ¿verdad?, por la ley 24 del 2021, establecía, entre otras cosas, y ordenaba que diversas agencias, entre ellas el Departamento de Educación, tomara todas las acciones y medidas necesarias para concienciar sobre el racismo y reafirmar la afrodescendencia entre nuestra población y el estudiantado. Para eso ha habido unas comunicaciones, me parece que desde el año 2020, 2021, unos adiestramientos a maestros en escuelas en el Departamento de Educación, cuyo propósito era eventualmente implementar un currículo antirracista y transversal. Para eso se han asignado, me parece a mí, si no me equivoco, el Departamento de Educación para la aprobación de ese currículo alrededor de $12 millones. Lo que me preocupa a mí, y un poco por la línea de la compañera, es que este tema, ¿verdad?, o estas acciones que ya había unas asignaciones millonarias de dinero para atender e implementar este currículo antirracista, se diluyan con unas acciones como estas iniciativas, que son también importantes, pero que no pueden venir a cubrir el trabajo y la importancia que tiene la implementación de este currículo antirracista, por ejemplo, y que es un proyecto que ya había comenzado. Me parece que el adiestramiento para el año 2021-2022 solamente se acercaba a un 30 y pico % de los empleadas y empleadas docentes del sistema de educación pública, por lo que estaba inconcluso. Entonces, lo que tenemos que estar atentas es para que esta iniciativa, que más que a otra va a buscar, lo que busca atender es el rezago de los estudiantes, sobre todo en el nivel de comprensión de lectura y de lectura en el tema de español, pues no deje al abandono otras iniciativas que son pues igual de importantes y urgentes, como es la implementación, por ejemplo, de este currículo antirracista. Un poco también como lo que ha pasado con la implementación que se ha sugerido por diversos sectores desde hace muchos años para que se implemente un currículo de perspectiva de género, y también son iniciativas que se han diluido con otras iniciativas, como por ejemplo de implementar currículos del respeto hacia las personas, que es igual de importante, pero que al final dejan sin atender otras iniciativas que son más precisas para atender, en este caso, el problema de racismo, que es evidente que existe todavía en Puerto Rico y que es urgente de atender, como la violencia y la inequidad de género, que también es otro tema importante. Y no, ¿verdad? Yo creo que tenemos que estar atentas de que estas otras iniciativas, que no son menos importantes, no vengan a desplazar pues lo que ha sido un compromiso del Departamento de Educación
y para la que ya ha habido asignaciones millonarias para atender, así que creo que tenemos que estar pendientes de eso. Sí, gracias. Y Carmen, por favor, tu opinión sobre el tema. Pues yo pienso, primero celebro que en efecto este sea el primer paso. Pienso que es un primer paso para seguir trabajando con los asuntos antirracistas, con los asuntos obviamente de la educación. Me parece a mí que no tenemos que ir muy lejos, podemos ver cómo la juventud, según va saliendo, pues sus destrezas en términos de lectura y otras destrezas, pues no son las más desarrolladas. Sabemos que el hecho de uno leer no solo estimula el conocimiento, sino también estimula otras destrezas como es la comunicación, el tener, ¿verdad?, suficiente vocabulario para uno poder comunicarse a distintos niveles. Así que a mí me parece formidable el que se esté estimulando la comprensión de lectura y la lectura de por sí, porque es un paso en la dirección correcta. Que eso también esté unido a lecturas antirracistas, pues es un paso que debemos celebrar, porque yo siempre he pensado que las luchas se van paso a paso, y me parece a mí que un elemento importante es la consistencia en esa lucha, que debemos celebrar este primer paso y, como dicen las compañeras, no dejarlo a que, qué bien que se hizo este primer paso y que se quede ahí, sino estar vigilantes a que se continúe y se siga ampliando todo lo que tiene que ver con iniciativas para eliminar lo que es el racismo en Puerto Rico, que mucha gente pensará que no existe, pero que hemos visto con casos puntuales que en efecto así lo es, y yo creo que todos y todas hemos pasado en algún momento o hemos visto, presenciado, escuchado situaciones donde en efecto se visibiliza el racismo. Así que a mí me parece que es el paso correcto, en la dirección correcta, que es un primer paso, y que yo soy de las que pienso que hay que celebrar esos primeros pasos y ser consistentes en estar vigilantes, fiscalizando, que en efecto no se quede en un primer paso, sino que se desarrollen ya una estrategias más fortalecidas y que en efecto sean consistentes año tras año. Sí, yo coincido con lo que ustedes dicen, claro, y además me parece que ha habido recientemente mucha concienciación, mucha alerta sobre acciones cotidianas, ¿verdad?, que representan racismo y representan acciones racistas, y yo pienso también que lo que no se discute usualmente o lo que no se visibiliza usualmente parece no existir, así que les agradezco sus opiniones. Pues entonces, a mí me gustaría hablar un poco del caso de Celibelis Rivera Santiago. En el contexto, hay dos elementos que a mí me parece que merecen ser visibilizados. Uno es la condición de la depresión perinatal, pero además cómo se manejó el asunto por parte de algunos medios de comunicación que no guardaron una distancia entre la noticia y la dignidad de la persona. Pero a mí me gustaría darle como que un cambio, ¿verdad?, un poquito diferente, porque yo pienso que sí, los medios transmiten, pero hay gente que lo mira. Y me estaba diciendo una compañera, periodista, ¿verdad?, ella, que cuando se transmitían esas imágenes en vivo, era cuando más gente estaba viendo, ¿verdad?, eso. Entonces a mí me gustaría hablar un poco sobre la responsabilidad, ¿verdad?, que debemos tener y cómo manejar un caso como este en el que debemos permitir, ¿verdad?, y dar el espacio a las personas. Me gustaría comenzar con Adriana. Mira, sí, yo creo que es terrible. Para mí, creo que hay un consenso, la sensación que nos dio a gran parte de la población de ver cómo los medios cubrieron este caso, invadiendo la intimidad de una mujer, ¿verdad?, en un momento bastante sensible y de indefensión, ¿no?, como el que estaba pasando. Me parece que fue
un ejemplo de insensibilidad por parte de la cobertura de los medios. La verdad es que usualmente vemos, ¿verdad?, un poco como la prensa actúa de forma amarillista con este tipo de casos, pensando más que otra cosa en el rating como, ¿verdad?, como una prioridad y alejándose de la empatía que se debe tener con casos tan sensitivos como por el que esta mujer está atravesando. Yo creo que la responsabilidad es de todas y de todos como sociedad. Yo creo que la sensibilidad y la empatía es algo que debemos desarrollar y cultivar, pero yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación que ponen las cámaras de frente a una persona que está pasando por esa situación, que saben las repercusiones que eso puede tener para la salud de esta persona y de sus seres más cercanos. Así que me parece totalmente condenable, imprudente lo que hizo la prensa y cómo cubrió pues ese rescate, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, de esta mujer que qué bueno que apareció pues sana dentro de ¿verdad?, de las realidades que está enfrentando. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo, como decía Jeda, que el tema de la depresión postparto es un tema que hay que hablar, que hay que educar sobre él, como tú decías anteriormente, hay que apalabrar las cosas para entenderlas y para comenzar una discusión. Usualmente, ¿verdad?, este tipo, cuando las mujeres en el periodo de posparto enfrentan este tipo de depresiones, hay mucha falta de conciencia de la sociedad sobre esta enfermedad, sobre las repercusiones que tiene, sobre la seriedad y sobre la manera en la que se tiene que atender. Para eso, ¿verdad?, y yo quiero aprovechar mi turno también porque me parece que es importante hablar de las prevenciones de este tipo de enfermedades y de padecimientos, y para eso precisamente yo trabajo actualmente como asesora legal en la Cámara de Representantes y hay una medida, dicho sea de paso, del Partido Independentista puertorriqueño que se aprobó ya en el Senado, estoy hablando del PDLS 227, que busca crear la ley para la prevención, detección y tratamiento efectivo de la depresión postparto. Es importante que se atiendan medidas como esta medida se aprobó en el Senado, falta que la Cámara de Representantes la atienda y esperemos que se apruebe lo antes posible. Entre otras cosas, y a modo, ¿verdad?, informativo, ordena al secretario de Salud a crear un protocolo preventivo de detección de síntomas o trastorno de depresión postparto para que la atención sea lo más pronta posible y sea también referida lo más pronta posible y oportunamente a un profesional o institución que ofrezca servicios de salud. Entre otras cosas, y como sabemos, el problema de la atención de salud en Puerto Rico tiene muchos obstáculos y muchos de ellos se deben al tema y la intervención indebida de las aseguradoras o los planes privados médicos y como muchas veces esto son un impedimento para que las personas obtengan el tratamiento médico necesario. Y para eso se establece además una orden, ¿verdad?, para que los planes de seguros de salud cubran expresamente este tipo de tratamientos, ya sean físicos o emocionales, para madres que reflejen síntomas de depresión postparto. Además, la medida establece que se declare un mes de concienciación sobre la depresión postparto, una campaña educativa sobre este tema y este asunto, y yo creo que es un buen momento para que este tipo de medidas y propuestas legislativas que ya tienen un paso adelantado en la Asamblea Legislativa, pues terminen su curso y se conviertan en ley porque, ¿verdad?, yo creo que la mejor medicina es la prevención y nada, yo creo que es importante que estemos pendientes de este proyecto del Senado 227 y que pidamos también la aprobación y que condenemos este tipo de actuaciones insensibles por parte de la prensa que no le hacen bien a nadie. Yo creo que la prensa debería aprovechar ¿verdad?, su espacio más que nada para educar sobre este tema y crear conciencia. Sí, gracias, Adriana. Me gustaría saber la opinión de Carmen Lebrón.
Carmen, Bueno. y te advierto que queda un poquitito tiempo antes de la pausa, que es posible que te tenga que interrumpir, pero seguimos en el próximo segmento. ¿Cómo no? Voy a empezar por lo último que menciona la compañera. Yo creo que aquí lo medular es la educación. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Estamos, aprobando legislación sobre distintas alertas, como puede ser la alerta Shanti y la alerta Rosa, pero no se educa sobre ellas, no se tiene claro cuáles son los protocolos de aplicación. Pienso que, si bien es cierto, no debió haber sido la cobertura de la forma en que estaba, también es cierto que nosotros todos, en términos de la población en general, estábamos muy pendientes de qué era lo que pasaba. Obviamente hubo unas imágenes que yo no quise ver por razones obvias, pero si no se educa a la población sobre lo que es correcto, si no se educa a la prensa sobre cómo cubrir estos eventos, si no se educa a la policía sobre cómo proteger a esa persona que está siendo objeto de, en este caso, de la alerta Shanti, pues pasa lo que vimos. O sea, aquí es medular tener educación, tener la información correcta de cómo se debe manejar el caso. Yo creo que cuando todos estaban haciendo su función, pensaban que estaban haciendo lo correcto. No quisiera partir de la premisa de que, en efecto, conociendo que era incorrecto, lo estábamos haciendo. Me parece que todos los que participaron en eso estaban pensando que estaban haciendo lo correcto. Aquí falta educación, falta guía de qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos un caso como este, cuál debería ser la cobertura, porque de hecho tiene que haber algún tipo de cobertura, por ejemplo, para correr por las redes, correr por los medios, que en efecto se ha activado la alerta, por ejemplo, en este caso a Shanti, y quién es la persona a la que están buscando para que la población pueda darle información. Ahora bien, una vez hacemos eso, ¿qué es el próximo paso? ¿Cómo vamos a atender la necesidad de información con respeto a la persona que estamos buscando? Cuando digo respeto, me refiero a respeto a su dignidad como persona. Y yo creo que aquí lo que falta es poder establecer una educación clara de cómo es que debemos mover esto. Quedan entidades del... Carmen, Ajá. perdona, dame un momentito para la pausa y regresamos. No se vaya nadie, gracias por la sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a su panel de mujeres. Les habla Eda López en sustitución de Mili Méndez, quien depositó en mí la confianza de sustituirla, aunque ella es insustituible, en este espacio durante el día de hoy por un compromiso que tiene. Y estábamos escuchando a la compañera Carmen Lebrón, quien fue procuradora de las mujeres hace unos años, y quería añadir una cosita nada más para contexto, y es que el domingo, en una de las notas de las muchas notas que se publicaron durante la desaparición de Celibelis, Noticel publicó una nota en la que entrevistaba a una capitana de la policía, quien decía que no se había activado el alerta Ashanti porque ella no estaba oficialmente, la mujer desaparecida, no estaba oficialmente diagnosticada con una condición de salud mental o psiquiátrica, y entonces que no reunía los criterios. Afortunadamente, durante ese día, alguien parece que revisó y flexibilizó un poco esa interpretación de la ley que activa la alerta Shanti, y todas las personas recibimos la alerta como casi a las 8 de la noche. Continúa, Carmen, muchas gracias. Gracias a ti, eso confirma lo que yo estoy diciendo. Si no nos educamos, si no tenemos claros los protocolos, pasan esas cosas. Leemos textualmente, analizamos según nuestra perspectiva. Este es un claro ejemplo de cómo las cosas en ocasiones, por más que tengamos la mejor intención, no funcionan como debieran haber funcionado. Y que es un claro ejemplo de por qué la educación es tan importante. No basta con legislar y tener la legislación y decirle a todo el mundo esto es lo que vamos a hacer. Es necesario educar, es necesario también sensibilizar. Para mí, yo creo que parte de lo que también aquí falló es que, como la población en general no conoce bien cómo debió haber funcionado todo este proceso, incluyendo, y ahora lo digo con el mayor de los respetos, los familiares. O sea, hay veces que damos mucha información que no es necesaria darlo a la publicidad,
sí para propósitos de lograr un resultado, pero no necesariamente para hacerla pública. Y eso no lo sabe la población en general si no vamos educando y explicando las cosas. Yo, por experiencia propia, les puedo decir que hubo múltiples veces donde yo podía decirle, por ejemplo, a la prensa, sobre ese asunto no podemos hablar por razones de confidencialidad, y la prensa lo entendía. Es cuestión de poder educar, y me parece a mí que lo que sí es positivo de todo esto es que la ciudadanía se envolvió buscando el mismo fin, que era que la joven tuviera la oportunidad de recibir los servicios que necesitaba y para eso poderla localizar. Y yo creo que eso debemos también, ¿verdad?, felicitar en el sentido de que la población estuvo bastante relacionada con el caso con el propósito de dar con ella. Yo me resta decir que deseo con lo más profundo de mi alma, de mi corazón, que la joven esté bien, que la joven reciba todo lo que necesite, que pueda echar para adelante. Esta es una situación que muchas mujeres sufrimos luego de haber tenido un hijo, y que recibiendo los servicios pues debiera ser una etapa que se pase la página y ella pueda continuar con su vida disfrutando de su bebé, de su familia. Así que mi llamado a la educación, mi llamado a que se divulgue adecuadamente cuál es el protocolo, y mi llamado a que se eduquen a esos funcionarios y funcionarias que tienen la obligación de aplicar ese protocolo. Me hubiera gustado ver agencias que tienen que ver directamente con la situación, tratando de educar en el proceso y de proteger un poco más a la dama. Lamentablemente eso no lo vimos, por lo menos no públicamente. Así que también mi llamado es a que eso lo tengan en mente. Yo creo que en situaciones como esta, cada agencia tiene su responsabilidad y debe trabajar en conjunto para proteger a ese ciudadano o ciudadana que está en una situación vulnerable en el momento en que se está atendiendo la situación. Gracias, Carmen. Y a la doctora Marí Ramos Rosado, Mari Calabó, ¿qué te parece este caso? ¿Qué nos puedes decir? Yo tendría que decir primero que están hablando de educación. Lo que pasa es que la educación hay que analizarla dentro del contexto colonial, porque la educación que nosotros recibimos es una educación completamente para victimizar, revictimizar. Por ejemplo, en el caso de esta chica, ella fue revictimizada primero. No sé si se dieron cuenta, además de ser mujer, es afrodescendiente, tiene el pelo crespo, su marido es negro también, es de extracción clase trabajadora, pobre. Posiblemente si llega a ser una persona, una mujer de otro nivel económico, sabe yo, la cosa hubiese sido diferente, pero yo quiero decir lo siguiente, que tengo que dar una felicitación al aparato militar de la policía, porque por lo menos en 48 horas, en menos de 48 horas la consiguieron. En ese sentido tengo que yo la tenía muy cerca, pero en relación a los medios, los cuales yo también felicito también desde una perspectiva, porque yo estoy en la Universidad de Puerto Rico gracias a la prensa, pues yo tuve que hacer una denuncia de 20 años para tener clase en Río Piedra y los medios fueron bien importantes. Sin embargo, tengo que en este momento hacer la crítica, por ejemplo, las imágenes que yo vi, porque yo seguí el caso desde el día 1, que le toman a la muchacha, en este caso a Celiberi, estaba, bueno, la ropa interior se vio completa. Estoy hablando de las primeras imágenes, y esas después las pasaron en un rato, suerte que después no las vi más, que las quitaron. Así que yo sentí que fue cosificada su cuerpo, más que nada, y entonces luego fue revictimizada, como estoy diciendo. Yo quisiera que esas imágenes las quiten de los medios, ojalá cuando ella salga de ese hospital no las vea, porque además ella está muy vulnerable, muy frágil, con su condición de salud mental, y esto más que ayudarla la puede afectar. Y muchas cosas que dije que si hubiese sido otro sector económico, ¿sabe yo qué? Porque precisamente una de las visión que se enseña en la mujer negra es que siempre se nos pone a las negras en papeles de víctima. Entonces ahí ella está más victimizada todavía, pobre, negra, mujer con su condición de salud mental y cosificada en esa imagen. Esa imagen, si ya la vi luego de salir de ahí, más que ayudarla, la va a afectar. Yo quisiera que esas imágenes las quiten de televisión. Eso es una gran propuesta, porque
La realidad es que cuando las personas, ¿verdad?, están enfrentando un momento así de una crisis emocional o mental, el verse luego cómo la vio el resto del país puede causarle, ¿verdad?, no sé, puede tener, yo no soy experta en eso, pero me da la impresión, poniéndome yo en el lugar, que sería tal vez bien desastroso para mí. Y tomando ese caso como un poco de pie forzado para otro caso que a mí me llamó muchísimo la atención por lo cercano que hizo ver la vulnerabilidad que tenemos todos y todas por la violencia rampante. Hubo un caso esta semana que lo ha reseñado Julio Rivera Saniel tanto en su programa como en Noticentro, en el que una mamá iba con su hija a un juego de voleibol. El buscador, ¿verdad?, la dirigió a un espacio donde ella no conocía, y entonces desde el residencial les dispararon. El vehículo tiene más de 30, ¿verdad?, balas, y milagrosamente no salieron, no fueron heridas. Así que a mí me gustaría contextualizar esto desde el punto de vista de lo que es ya la cotidianidad, porque en cualquier sitio está ocurriendo, ¿verdad? En cualquier sitio podemos pasar este mal rato. Pero hubo un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que aparentemente, dice la policía, que por el vehículo que tenían ellas, daba la impresión de que por eso fue que las confundieron. Entonces, me gustaría comenzar este turno con con Carmen. Carmen, ¿qué piensas sobre este caso? ¿Qué piensas sobre esta situación de violencia, que yo sé que lamentablemente, ¿verdad?, tú también has sido víctima de esto? Y cómo tú propones, se te ocurre, ¿verdad?, proponer que podríamos cambiar esto, o minimizarlo, o enfrentarlo. Por favor, Carmen. Bueno, esta es una situación que ciertamente nos está tocando a todos, y como tú dices, a mí me tocó muy de cerca. Y hablamos de que fue que el GPS las llevó por un lugar que pues ciertamente las expuso a eso, pero la realidad es que esto de tiros se están dando en cualquier lugar público, en avenidas, en autopistas. Tú puedes ser objeto de un tiroteo y por razones que en ocasiones son hasta absurdas, y ciertamente muchos de estos incidentes tienen que ver mucho con el trasiego de drogas. Así que yo pienso que primero hay que trabajar con esto del ingreso de las drogas, y ciertamente yo soy de las que pienso que el problema de las drogas hay que atenderlo, y hay que atenderlo ya. Mientras ese problema de las drogas no se atienda, la criminalidad va a ir en aumento. Si estamos impactando puntos, pues mucho más, porque sabemos cómo se comporta ese tipo de mercado, y está exponiendo ya a la ciudadanía en general. Lamentablemente ya no se respeta ningún tipo de vida, así que si usted está entre dos vehículos que se están tiroteando, pues muy probablemente va a ser una víctima más dentro de este proceso, y los policías no dan abasto, porque puede darse a cualquier hora del día, en cualquier lugar, y de momento. O sea, que tampoco es algo que pudiéramos necesariamente prevenir si es en una carretera, más allá de que se tomen unas estrategias específicas para atacar el problema de las drogas en Puerto Rico. Carmen, bendito, perdóname por interrumpirte por segunda ocasión, pero es que tenemos la pausa encima. Pero por favor, no dejes ese pensamiento, lo retomamos cuando regresemos en un segundito. Bienvenidos, bienvenidas a este último segmento de nuestro panel de mujeres. Les habla Eda López. Hoy tenemos como invitadas a la doctora Marí Ramos Rosado, a la licenciada Adriana Gutiérrez y nuestra compañera del panel, la licenciada Carmen Lebrón. Y Carmen precisamente era quien nos estaba hablando sobre su percepción sobre la violencia generalizada que estamos viendo aquí en el país,
enmarcado, por ejemplo, en una situación fortuita que le ocurrió a una mujer y a su hija que se dirigían a un juego de voleibol y terminaron en un residencial y salieron, gracias a Dios, ilesas, pero con el carro acribillado de balas, una situación que nos puede ocurrir a cualquiera. Sigue, Carmen, por favor. Decía que fundamentalmente tenía que ver mucho con el trasiego de drogas, pero esto a su vez tiene una situación multifactorial, porque tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la deserción escolar, tiene que ver con muchos factores a nivel social que deben ser atendidos para, a su vez, una vez atendidos, podamos atender también la situación de violencia. Así que esto cada vez se está dando más, es bien preocupante porque muchos ciudadanos se están viendo afectados, se está yendo mucha juventud en este proceso y pues es un asunto que debe tener la prioridad del Estado para ser atendida. Pues gracias, Carmen, yo coincido contigo. Marí, por favor, ¿cuál es tu postura sobre este asunto? Que acaban de hablar de la violencia y las armas. Sí. Bueno, estoy prácticamente de acuerdo con lo que se ha dicho. En el caso de Puerto Rico prácticamente todo el mundo armado, y ya lo pudimos ver con el caso de la señora Canóvana, pero el hijo es doctor y está armado, le quitaron el arma. Pero en el contexto político la violencia genera violencia. Por tanto, la economía es violenta y lamentablemente, como dice la compañera, el sistema de las drogas que impera en muchos residenciales públicos se ve como una forma de tener un empleo de manera, entre comillas, fácil, porque no le tenemos alternativas salariales para nuestros trabajadores. Mira ahora mismo lo que está pasando con los meseros y con el sindicato de la Yupi. O sea que estamos a nivel de explotación. Entonces mucha gente se la busca por el lado de otra manera. Yo siempre, cuando oí la noticia, yo siempre pensé que eso podía pasar en esa entrada del residencial, porque yo viví en ese residencial público, igual que viví en Manuela Pérez, en Vista Hermosa, en varios residenciales del área metropolitana, pero no era como está ahora. Ahora hay un nivel de violencia bien grande, y con el centro comercial que tienen allí al lado de San Juan Mall, este es el primero de muchos que podrían pasar allí, porque mucha gente va a ese centro comercial y se pueden equivocar, porque entrando por esa entrada, la primera entrada que está en la residencial público, y se pueden llevar esa sorpresa. Así que me aterré cuando vi esa noticia, que hasta a mí misma me pudo haber pasado, porque yo una vez me equivoqué y me entré por esa entrada, pero viré a tiempo. Claro, era de día, que iba para San Juan Mall, así que me dio mucha preocupación y mucha tristeza con esa situación. Sí, tú traes un elemento que es bien interesante e importante de visibilizar, y es que ahí en esa confluencia de carriles que vienen del ramal 8, vienen del puente Teodoro Moscoso, vienen del expreso Trujillo Alto, vienen de la Jesús de Piñero, tiene unas entradas que son contiguas y que son bien confuso, y no están rotuladas. Y no están rotuladas. Ese punto es bien importante, porque yo estoy segura de que si nosotras fuéramos distraídas, probablemente podríamos llegar ahí también, porque es un lugar que tiene mucha... provee mucha confusión. A mí me gustaría también, ¿verdad?, aprovechar este espacio para que el Departamento de Transportación o la Autoridad de Carreteras, quien tenga jurisdicción, acelere la señalización en ese espacio, porque realmente es bien oscuro, de verdad que no tiene luces, súper oscuro, los carriles no están bien pintados y además no tienen rotulación. Adriana, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo pienso que en Puerto Rico desde hace muchos años hay un problema de criminalidad y violencia que aumenta con el paso de los años. Creo que problemas
como el de la violencia y la criminalidad son problemas bien complejos cuyas soluciones son a su vez complejas y tienen que verse desde muchos puntos de vista. Como decían las compañeras anteriormente, este problema tiene mucho que ver con la desigualdad económica, con la desigualdad social, con la falta de oportunidades de empleo y de vida digna que tienen muchas personas en nuestro país, sobre todo muchas de la juventud que va creciendo y que no encuentra opciones o salidas para tener y alcanzar una vida digna para ellos y para su familia. Tiene que ver con políticas públicas fallidas por parte del Estado a través de los años, y digo fallidas porque no hay mejor evidencia de eso que ver cómo continúa en aumento el problema de violencia, y como tú decías anteriormente, Eda, cada vez es más evidente. Cada vez los asesinatos, pues ya lo vemos, son en tiroteos que se dan en las avenidas a plena luz del día. Este incidente fue precisamente cuando esta madre y esta hija iban de camino a un torneo, me parece que de deporte, en un colegio que estaba a 2 o 3 minutos de donde fue el tiroteo. Así que yo creo que es importante que el gobierno de Puerto Rico, las distintas agencias, el Departamento de Seguridad Pública y las políticas públicas que se tomen para atajar y erradicar este problema de la violencia que impera en nuestro país, tienen que tener otro punto de vista que no sea el que usualmente se propone, que es el de mano dura contra el crimen, un aspecto que se fomenta punitivo más allá de la prevención y del entendimiento de cómo se entrelazan todas estas desigualdades que son lo que a su vez pues causan, ¿verdad? O no nos permiten erradicar como país el problema de violencia que impera. Así que yo creo que tenemos que atender este problema de la violencia de una manera transversal. Tenemos que, no puede ser solamente encargarse el Departamento de Seguridad Pública a través de mayores normas punitivas, sino que yo creo que tenemos que atender la erradicación de las desigualdades sociales si queremos, ¿verdad?, que erradicar el problema de la violencia. Vemos a su vez que mientras vemos políticas públicas fallidas por parte del Estado para erradicar la violencia, vemos que se siguen promoviendo, por ejemplo, políticas públicas que van dirigidas a flexibilizar la aportación de armas, a flexibilizar las leyes de armas en nuestro país. Son discusiones y proyectos que continúan vivos en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, y me parece absurdo, ¿verdad?, que estas sean las soluciones de política pública que estemos presentando o promoviendo para atajar un problema que es mucho más complejo que ese y que como país hemos fallado en atenderlo de una manera más completa y efectiva. Sí, muchas gracias, Adriana, y me parece que ese último argumento combina con lo que decía Mari Narváez hace un rato aquí en este mismo programa, en el que ella establecía que en Puerto Rico, contrario a Estados Unidos, en Estados Unidos hay 127 armas por cada 100 personas, pero que en Puerto Rico hay 13 armas por cada 100 personas, y como quiera estamos, ¿verdad?, incluyendo las armas ilegales, como quiera estamos enfrentando una situación muy crítica en términos de la violencia, y las propuestas para flexibilizar estas leyes están basadas en copias de otras leyes y estatutos que hay en Estados Unidos. Así que yo creo que es un momento de reflexionar sobre cómo vamos a manejar este tema de la violencia. Y no queda tiempo para más. Yo les agradezco no solo a las compañeras, a la doctora Marí Ramos Rosado, a Adriana Gutiérrez y a Carmen Lebrón por haber facilitado realmente mi tarea como sustituta de nuestra amada Mili Méndez. Nos escuchamos la próxima semana, cuando estaremos nuevamente el miércoles desde las 10:55 en nuestro panel de mujeres. Y ahora les dejo con el periodista Luis Penchi y el periodista Ismael Torres.